Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Comenzamos a grabar la lección. Yo voy a ir a la... Tal vez lo vean ustedes en movimiento, tal vez no. La verdad que no lo sé, pero yo me voy a ir al formulario de imaginación geográfica y lo voy a desarrollar. Ustedes me dicen si ven el movimiento o no ven el movimiento del formulario. ¿Lo están viendo en este momento en la pantalla? Sí, profe. Bueno, yo me voy Sí, ahora profesor. bueno, cómo no. Yo lo voy a comenzar a desarrollar y ustedes escuchan y después me hacen las preguntas cuando yo se las pida. Tenemos 45 minutos o un poquito menos para desarrollarlo, así que vamos a tratar de ser lo más económicos posible para poder terminar con esta lección hoy día. Largamos. Bueno, ustedes tienen la lección Imaginación Geográfica, el saber como lección 2 de 5. Ya habíamos desarrollado la de Tradición Geográfica la clase anterior, que sería la uno de 5, y ahora vamos con la 2 de 5. Entonces, ustedes en este formulario encuentran en la primera sección que tienen que agregar su correo, después se tienen que buscar en una lista, identificarse, y después vamos a la lección. Y comienza con un título que dice El complejo de Heródoto, la obsesión por el saber. Y dice que esta es una obsesión que está centrada principalmente en la observación, que privilegia el punto de vista. De esta manera nace la problemática del ver. Este ver se traduce en la geografía clásica por una obsesión focalizada en la descripción, la voluntad de describir todo lo que conduce a la creencia, a la ilusión de creer saberlo todo. Este tipo de panoptismo geográfico corresponde a un tipo de geógrafo observador que está contento con serlo. Es el momento de la acumulación de conocimiento de los hechos acerca del mundo, es la época de las exploraciones, las cartografías y las geografías universales de la Tierra bajo nuestros ojos. Muy bien. ¿Qué significa todo esto? En primer lugar, la geografía tiene tres obsesiones. La primera de ellas es la obsesión por el saber, o sea, frente a la realidad, quiere abarcar la sapiencia de todo lo que tiene a su alrededor, quiere ver todo, todo. Entonces, ¿qué hace? Observa, mide, compara, relaciona, describe, ¿verdad? Y esa necesidad de describir todo lo que ve, le otorga la creencia al geógrafo de creer saberlo todo, ¿verdad? Cuando hablamos de panoptismo geográfico, como obsesión de estos investigadores geográficos que hacen hincapié en el saber, el panoptismo es una ideología que pretende imponer un centro observador que controla todo lo que hay a su alrededor. Es como si fuera un faro que puede ver toda la realidad a 360 grados. El panoptismo sería lo máximo en la óptica, lo mayor, pan, lo máximo, y optismo, óptica, visual. La máxima visualización es lo que se denomina panoptismo. Y en ese ver, en esa observación, en esa permanente descripción de la realidad, eh, va acumulando conocimiento de los hechos acerca del mundo y esa acumulación de conocimiento va también de la mano con las épocas de las exploraciones, de
descubrimientos de tierras incógnitas, de tierras desconocidas, ¿verdad? Entonces, continuamos ahora. Antes de proceder a determinar el significado de la palabra panóptico, es interesante saber que se trata de un término que deriva del griego y que es fruto de la suma de tres componentes de dicha lengua. Pan, que significa todo, o lo máximo, opsis, equivalente a vista, y ticos, que indica relativo a. Entonces, el panóptico es una construcción cuyo diseño hace que se pueda observar la totalidad de su superficie interior desde un único punto. Este tipo de estructuras facilita el control de quienes se hallan dentro de un edificio. Si tomamos el diseño de panóptico, encontramos una construcción circular con un patio y la torre de vigilancia en el centro. El anillo, a su vez, debe estar dividido en celdas con salida al exterior y al interior, de manera que el observador pueda llevar un registro de novedades a través de ella. Podríamos considerar a Internet o a la web como nuestro nuevo panóptico geográfico universal, capaz de tener localizado, o sea, georreferenciado, todo lo que nuestra obsesión por el saber puede abarcar. Es una pregunta interesante. Y este dibujo que les dejo allí, ese gráfico, ¿saben qué es? Eso es una cárcel, en donde en el centro se localiza el panóptico y todos los pabellones que salen en forma de radio desde este centro del panóptico son los pabellones de los internos. Entonces, con uno, dos o tres guardias, el panóptico carcelario, por ejemplo, permite el control de los movimientos de las poblaciones. ¿Ven? El círculo que está rodeando todo este panóptico no es ni más ni menos que las galerías por donde circulan los internos, ingresan a cada una de sus celdas y desde allí, desde este centro, eh, los guardias controlan los movimientos de estas poblaciones carcelarias. Estos mismos diseños han sido aplicados en el siglo XIX, ya sea en el sistema de control carcelario, control de los internos privados de su libertad, ha sido también aplicado en lo que son los manicomios, en las unidades hospitalarias y, aunque parezca extraño, es el modelo también que se aplica en las instituciones educativas, en las escuelas. De manera tal que con poca población controladora se puede desarrollar una economía del control de los cuerpos que se mueven dentro de un entorno específico. Eso es un panóptico. En la práctica, el panóptico que se refiere, el panoptismo geográfico al que se refiere esta rama del saber geográfico, hace referencia a que todo lo que está en la realidad está identificado bajo la consigna de la identidad que le otorga el investigador geográfico o el investigador en general. No sé, puede ser un biólogo también, o puede ser un naturalista. El, el panoptismo geográfico es comparable al panoptismo del control de los cuerpos en estos edificios destinados ya sea al control de internos privados de su libertad, al control de otros, de los enfermos mentales, de los hospitales en general o de las escuelas. También se utilizaba mucho en las fábricas, en donde había un control centralizado y estos
estos pabellones que se ven en forma de radios ya no se harían las unidades carcelarias, las celdas, sino que se harían las unidades de producción. Entonces desde allí se controlaba al operario o al obrero en los procesos productivos. Lo mismo acontece con las escuelas, lo mismo acontece con las unidades hospitalarias. O sea que el diseño del control del espacio no se remite solamente a lo que habitualmente hemos visto alguna vez en la escuela, sino que también se aplica a pequeñas estructuras o estructuras de tamaño medio que están presentes en nuestra vida cotidiana, ya sea una unidad carcelaria, un hospital o una escuela. Debajo de ese dibujito les muestro el mundo imaginado en tiempos de Heródoto, siglo V antes de Cristo, y los mapas que se hacían en la antigüedad eran una especie de panóptico del mundo conocido. Presten atención ustedes, aquí en el margen superior de derecho dice el mundo de acuerdo a Heródoto, año menos 450 antes de Cristo. Ven que hay, desde el punto de vista de los rasgos físicos de la Tierra, de la superficie de la Tierra conocida, hay algunos ríos que están presentados porque tienen su grado de importancia, hay unas cadenas montañosas, muy pocas cadenas montañosas, pero hay una cantidad interesante de nombres, de nombres. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ver. ¿Por qué hay tantos nombres? Uno podría pensar que la imaginación geográfica ocupa una parte pequeña en esta obsesión, por verlo todo. Y está totalmente equivocado. El aprendizaje de mirar, y sobre todo el saber qué buscar y qué describir, requiere de una gran imaginación. El ojo geográfico se imaginó primero la superficie terrestre en la campaña, en el campo, la campiña. El medio rural es estudiado, analizado, diseccionado y reconstruido en su tejido socioeconómico y cultural. La geografía es una antropología del tiempo de trabajo de la tierra. ¿Por qué se dedicó primero a la geografía del medio rural? Muy sencillo. En la antigüedad, la mayoría de las poblaciones habitaban en el medio rural. Las ciudades eran pocas y con poca cantidad de población adentro. La mayoría de las poblaciones estaban asentadas en medios rurales. Mientras tanto, las ciudades son solo puntos en el espacio, locaciones apenas mencionadas, no son obstáculos tampoco para el ojo del geógrafo. Lo mismo las industrias, hay poca o ninguna pregunta sobre estos emplazamientos, habrá que esperar hasta la década del 30, fíjense ustedes, de el siglo pasado, del siglo XX, para que la geografía se ocupe de las ciudades y de las actividades que se desarrollan en las ciudades, por ejemplo, en las industrias. Ahora bien, ¿por qué la geografía ha sido ciega durante tanto tiempo en tantas cosas? O sea, esa es la gran contradicción del complejo de Heródoto. La obsesión por ver también lo encegueció en algunos aspectos de lo que son las relaciones humanas en un contexto espacial. La mirada no está condicionada por la realidad geográfica de lo que el investigador tiene ante sí, sino que la mirada es una función de lo que la sociedad considera como importante y significativo. Es decir, no todo lo que se ve resulta importante para una sociedad en un momento determinado. A raíz de ello, la sociedad, a través de sus propias imágenes, siempre llega tarde a la realidad observable. La sociedad por sí misma no piensa, pero en compensación alimenta su realidad con imágenes cuya reproducción
incansable fundamenta la estabilidad y la solidez de cada lugar social. La imaginación geográfica consiste entonces en recuperar dentro de la realidad la evidencia de lo concreto que indica la emergencia de formas y relaciones, fijos y flujos serían dicho de otra manera, que se dispersan y distribuyen en el espacio geográfico. Cuando hablemos de dispersión y distribución, cuando hablamos de dispersión, hablamos de un objeto geográfico o de una acción geográfica que la encontramos horizontalmente a lo largo y a lo ancho de toda la superficie geográfica. Es como si fuera una mancha de aceite. Eso sería una dispersión en el espacio geográfico. Ahora, cuando hablamos de distribución en el espacio, estamos hablando de cómo esa, ese fenómeno de dispersión se va aglutinando, se va agrupando en determinados puntos en el espacio. Eso significa que ese aglutinamiento, esa consolidación de objetos y acciones geográficas en el espacio terrestre está dando un grado diferencial de densidad, de peso, para decirlo más comprensivamente. Entonces, ese peso, esa densidad que se distribuye en el espacio geográfico va a generar lo que conoceríamos más adelante, o vamos a verlo más adelante, como diferenciaciones o desigualdades o jerarquizaciones o asimetrías en general. No es lo mismo la distribución en la no es lo, si bien Córdoba tiene 4,5 millones de habitantes casi, o sea, hay una dispersión de 4 millones de habitantes, cuando vamos a afinar el ojo en la distribución de la población, encontramos que Córdoba tiene prácticamente el 40% de ese total de la población, tiene entre 1,5 millones y 2 millones de habitantes. Entonces ahí es como que se va densificando la población en un espacio más reducido. Y tenemos localidades como, qué sé yo, San José de las Salinas, perdido allá en el norte de Córdoba, que puede llegar a tener una población escasamente de 1,000, 1,500 habitantes. Entonces la asimetría entre un gran aglomerado urbano y un pequeño aglomerado urbano es la evidencia de que existe una dispersión, están localizados en diferentes asentamientos geográficos, pero una aglutinando mayor cantidad de población y la otra aglutinando apenas un puñado de personas que viven de manera relativamente cercana. Bien, entonces, retomando, ¿por qué la geografía ha sido ciega durante tanto tiempo en tantas cosas? Esa es la contradicción del complejo de Heródoto. La mirada no está condicionada por la realidad geográfica, de lo que el investigador tiene ante sí, sino que la mirada es una función de lo que la sociedad considera como importante y significativo. A raíz de ello, entonces, la sociedad, a través de sus propias imágenes, siempre llega tarde a la realidad observable. La sociedad por sí misma no piensa, pero en compensación alimenta su realidad con imágenes cuya reproducción incansable fundamenta la estabilidad y la solidez de cada lugar social. La imaginación geográfica, entonces, consiste en recuperar dentro de la realidad la evidencia de lo concreto que indica la emergencia de formas y relaciones, de fijos y flujos que se dispersan y distribuyen en el espacio geográfico. En tal sentido, el complejo de Heródoto permite la construcción y creación de un saber ver. Toda la imaginación geográfica es concentrada desde hace varias décadas en el aprendizaje de la vista y en su movilización. Si bien no todo está en el campo visual, sin embargo, todo puede terminar de alguna manera cayendo en él, en ese mismo campo visual. Y le pongo manera de ejemplo, este es el mapa oficial, todo esto que se ve acá, es el mapa oficial de la provincia de Córdoba.
Si lo pudieran, puede que sí, pero si lo pudieran agrandar en sus dispositivos, verían que hay una cantidad de información acá adentro, de nombres, de lugares. Es impresionante la cantidad de información. De nombres de lugares oficiales y de nombres de lugares de eh, eh, localizaciones privadas, llamémosle estancias o parajes, que tenían rango oficial como nombre, tenían su rango oficial dentro de lo que era la cartografía oficial de la provincia de Córdoba. Conclusión. Sería un error pensar que el complejo de Heródoto pertenece solo a la historia. Toda la geografía de la percepción, la geografía humanista, la geografía cultural, la geografía del espacio vivido en general, proceden del complejo de Heródoto. Los estudios de la geografía del siglo XXI son sin duda indicativas de las tendencias contemplativas, o sea, tendencias a observar, sobre las múltiples problematizaciones de la realidad social. Pero en este caso, la imaginación geográfica, en estas nuevas geografías del siglo XXI, no se manifiestan solo del lado del saber ver, sino además del lado del querer ver. O sea, ya no hay solamente un saber ver, sino también un querer ver, una intencionalidad en la vista. La obsesión ha desplazado su antiguo gesto clínico, o sea, una mirada genérica por una mirada particular, pero sin embargo, ese gesto aún sigue presente. Y mientras tanto, entre este saber ver y este querer ver, el síndrome de Newton y su obsesión por el poder emerge y se afirma como respuesta a la ceguera que provoca el exceso de información, lo que decimos al principio, a la ilusión de creer saberlo todo, gracias a la mirada y el registro de lo que hacemos o de lo que hemos visto y en algunos casos oído, a la ilusión de creer que somos capaces de producir y reproducir espacios geográficos, haciendo uso excesivo del dato y haciendo de las toponimias o nombres de los lugares el objeto de la geografía. Y acá quería llegar. Estudiar geografía a partir de esta cartografía por ejemplo, y puede ser de cualquier otra también, de la provincia de Córdoba, con un montón de nombres que abarcan prácticamente toda la superficie examinada, es una tarea titánica, es titánico. Por eso, a veces, eh, el geógrafo o la enseñanza de la geografía plantada solamente en el dato, en ese nombre de lugares, en la altura, en la dimensión, en la cantidad de población, cantidad de producción, excede, excede a los objetivos de la geografía porque satura de información y hace perder el sentido del análisis de las estructuras y las experiencias espaciales. El campo de trabajo, sin embargo, es muy rico, en particular, examinar este mapa del año 24, que hace referencia a la geografía de Córdoba, es muy rico desde el punto de vista de los geógrafos que se dedican a hacer geografía histórica. ¿Por qué? Porque los nombres de los lugares, o toponimias, que ya lo vamos a ver en la segunda etapa, los nombres de los lugares nos hacen referencia a cierto significado sobre ese localización espacial.
Puede haber nombres referidos a un santo, o a un prócer, o a un explorador, pero también hay muchos nombres que hacen referencia a experiencias o a costumbres o a hechos cotidianos que se desarrollaron en ese espacio geográfico. Y ahí sí, el nombre de los lugares cobra significación porque le da, en cierto sentido, le da un saber al geógrafo sobre cuáles fueron las experiencias y las estructuras del pasado asentadas en ese espacio geográfico. Desde ese punto de vista son válidos. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Terminada la pequeña lección, salimos al cuestionario. ¿Qué dice? ¿Vamos bien? Sí, profe, hasta ahora vamos bien. Sí, profe. Ah, ¿están viendo que se mueve? Muy bien. Vamos al cuestionario. ¿Qué dice el cuestionario? Respuestas para afianzar el desarrollo de contenidos. Luego de responder el cuestionario, envíe las respuestas, así sabrá su calificación obtenida. Éxitos. Bueno, entonces, ¿qué les pregunto yo acá? La obsesión por el saber en geografía, estamos en geografía, está centrada en la observación de la realidad, la teorización de la realidad o la interpretación de la realidad. Entonces, de acuerdo a lo que han leído más arriba, usted debe asentar su puntuación en verdadero o falso, verdadero o falso, o verdadero o falso. No pueden poner dos tildes en la misma línea porque no se los va a aceptar el formulario. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Muy bien, veo que no era tan complicado. Sí, profe. Y la segunda, hay más, como 20. Ah, no, no, 3 nomás. El segundo dice, un panóptico. Recordamos que es un panóptico, una especie de, ¿cómo sería esto? Una especie de mangrullo, una especie de faro, en donde yo puedo ver a 360 grados y puedo controlar a 360 grados un La torre de espacio, vigía. una torre de vigía, muy bien. Yo puedo, puedo controlar a 360 grados los movimientos eh, de personas y de objetos y etcétera que se desenvuelven en un espacio geográfico. La torre del vigía, ¿cómo se llama? El mangrullo, el faro. Entonces, un panóptico, que es una construcción cuyo diseño hace que se pueda observar la totalidad de su superficie interior desde un punto único. ¿Sí es eso? Sí. ¿Cuál de estos objetos de la vida cotidiana, de la vida diaria, se puede asimilar a un panóptico? Entonces yo les pongo acá, un padrón electoral, ¿puede ser un panóptico? La cocina de mi casa, ¿no es cierto? La cocina de tu casa, como un ambiente de la casa. ¿Se la puede considerar como un panóptico? ¿Se dan cuenta? La biblioteca, una biblioteca con libros, ¿puede ser considerada como un panóptico? ¿Y el registro civil de las personas? ¿Y Google? Por caso, la cocina, ¿puede ser considerada como un panóptico? ¿Sí? ¿No? ¿O más o menos? O que sería relativo, relativo. ¿verdad? Ah, muy bien, porque depende de dónde está puesta la cocina de la casa. Si está en el centro de la Por casa, y yo puedo controlar todos los movimientos de lo que entra y lo que sale, es un panóptico de la cocina. ¿Y el registro civil? relativo, el registro civil. No, el verdadero, el registro civil de las personas. Claro, si en el registro civil estamos todos. O sea que Sí, usted pide, qué sé yo, ahora a distancia, pide su partida de nacimiento, su partida de lo que sea, o la menos la partida de de defunción, fallecimiento. menos, Claro. menos no, porque usted no va a estar, ¿cómo le va a pedir la partida de defunción si usted no va a estar? No, 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 la de un familiar, claro. Ah, bueno. Eh, por ejemplo, una partida que la solicita el registro civil, o para ir a, ¿cómo es? Renovar el documento, lo que sea,
Ahí tienen todo, saben cómo se llama usted, dónde vive, el número de documento, el sexo, cuándo nació, tienen todo ahí sobre su estado civil, si es casado, si es soltero, si tiene una unión de hechos, si es viudo, viuda, está todo. El registro civil es el panóptico que utiliza el Estado para controlar la situación civil de todas las personas, si sos mayor, si sos menor, de acuerdo a la edad, si podés votar, si no podés votar, si tuviste, ¿cómo se llama? Si tenés problemas de prontuario, todo lo que a usted eh, se le ocurra que afecta a su propia relación con la sociedad, el registro civil de alguna manera lo tiene. Entonces es un panóptico el registro civil. ¿Vamos comprendiendo la idea de panóptico? Sí, profe. Bueno. Y la última dice, Google. y la última es Google, ¿qué sería? ¿Un panóptico o verdadero, falso o relativo? Google. Y es verdadero, Es verdadero el verdadero, Google. y es verdadero también, si ahí está, Google es donde, Es el Google, centro donde por decir, averiguamos todo. exactamente, ahí usted pregunta algo y en muy pocos milisegundos ahí tiene por lo menos una respuesta. Claro, Entonces, como si fuera el faro, el Google, vemos todo. exactamente. Nada más que dentro de Google, dentro sería del mundo virtual, eh, ya nuestras identidades se van diluyendo porque yo me puedo llamar Juancito Pérez y nadie va a autenticar mi nombre, ¿no es cierto? Entonces yo puedo Sí, utilizar sí, identidades falsas o identidades claro. cambiadas poniendo la foto de Brad Pitt y soy yo. Qué sé yo. Entonces, qué lindo que Daniel Romero, pues cuando me ven en persona, es, un fiasco. No. Y la última, verdadero o falso, eh, acá tendría que ver, me voy a meter a simular que voy a hacer la prueba, a ver qué me dicen las preguntas porque me las tengo cortadas. Denme un segundito. Yo como hago acá, vista previa. Entonces yo me pongo mi nombre, pongo mi correo, ajá, busco, y debo andar por acá por el fondo. Acá estoy, arriba. Ups, no estoy. Bueno, voy a hacer de cuenta que la hizo Escobar, ya que la tengo ahí. Bueno, ¿Cómo se llama Escobar? Mira vos cómo te puedo hacer la prueba. Eh, entonces vamos a buscar las últimas preguntas acá. Haga la mía Bien. también, profe. Ah, bueno, cómo no, Profe, gánate. Bueno, no la, se última ve los pasos que hace. la última pregunta. No, no, porque yo estoy contestando la respuesta. Usted después la va a ver en la grabación. Ah, listo. La última pregunta hace referencia a verdadero o falso. Los datos y las toponimias son el objeto de esta obsesión por el saber, verdadero, falso o relativo. De acuerdo a lo leído, esta pregunta sale sola. Para el investigador, saber ver está condicionado por la realidad. Saber ver y querer ver significan lo mismo. Para la sociedad, el saber ver está condicionado por sus propias imágenes representativas. Para la sociedad. Y ahí va contestando verdadero, falso o relativo. Una vez que contesta, enviar y casi que automáticamente le va a llegar la respuesta. Ahí me la ven de nota. vuelta. Ahí me ven. ¿Se mueve? No.
Ahora sí, ahora me van a... Me están viendo mover Ahora sí, ahora el- sí se mueve. fantástico. Ahora sí se está moviendo. Sí, Bueno, profe. eh, ¿se comprende cómo desarrollar este formulario? Sí, Por... profe. Primero, Sí, en este, hay que darle una lectura, dos sí. lecturas tal vez, y, y luego contestar las preguntas. Inclusive les digo más, le voy a dar un truquito. Cuando usted vaya a contestar las preguntas, ¿verdad? En vez de contestarlas de arranque, usted le puede tomar nota de las preguntas en un papel cualquiera, no hace falta que sea una carpeta, nada por el estilo. Toma Sí, nota porque en un tienen una borrador, plantilla. claro. Usted toma nota de las Perfecto. preguntas, cha, 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 y entonces vuelve a leer. Y entonces dice, ah, esta pregunta vendría por acá, esta vendría por allá, y así sucesivamente. Eso es lo único que este, el consejo válido que le puedo dar para que pueda este, hacer un borrador con las respuestas y después entrar Sí, formalmente sí. al cuestionario y responder. Y verlo atentamente, profe, porque cambia, esa es la trampilla que tiene. Cada vez que uno intenta hacerlo, va Ah, cambiando de lugar las cambio de respuestas y lugar. las preguntas. Y bueno, Exactamente, cambia. alguna maldad tenía que hacer. ¿Qué quiere que le diga? No puedo Está poner bien, genio. porque así, está bien, porque así, cuantas veces Bueno, uno lo va practicando, allí está ahí. bueno, con esto, chicos, daríamos por finalizada la La tutoría. número 2. La Sí, número 2 nos queda, ya les muestro. A ver si lo podemos ver. 3, nos Espérate. queda la 3, la 4 y la 5. ¿Pueden ver un calendario? No, no lo van a ver, espérate. Espérate que tengo que salir del anterior. Para. Espera, ¿cómo era la bocha de esto? Bueno, no presento más esto. Y Dígame, ahora, profe, diga, dame un segundo. el calendario. Ahí te muestro. Ah, ¿Ven el calendario? Sí. sí, Bueno, hoy estamos donde está pintado de azul. Hoy es 18. A las 9 juega Argentina con Uruguay. Este día, que es martes, vamos a tener dos lecciones con 15 minutos de separación para descansar un poco y preparar el mate, y etcétera. Entonces acá vamos a ver la 3 y la 4. Si podemos ver la 3, la 4 y la 5, ya nos desligaríamos de lecciones si no tienen ganas de continuar con lecciones porque ya la tienen re clara. Si no, vamos a hacer la 3 y la 4 el 22 y el 25 haríamos la 5 a esta hora y ya tutorías creo que no haría falta. Podríamos entrar a uno de estos dos horarios el martes último 29 para ver si hay alguna duda que algo. despejar y San se acabó. O sea que andamos bien de tiempo, salvo que nos enfermemos, andamos No, bien con profe. el... No, por favor. Andamos bien con tiempo para desarrollar las tres tutorías que nos faltan. ¿Saben? Sí, No, profesor. posiblemente la más difícil de las tres sea la comprensión de lo que es la obsesión por el poder. O para mí, para mí podría ser la más difícil, porque Sí, a mí es la que más es, me costó en el 3, no me saqué muy buena nota. es más abstracta que las otras. No es tan palpable. Por esa cuestión de que hace mucho hincapié en la representación del espacio. Entonces la representación del espacio tiene sus cuitas, sus secretos. Eh,
En la segunda etapa vamos a volver sobre esta obsesión por el saber, pero ya concretando la obsesión en el examen de lo que son las toponimias o nombres de los lugares, que es una forma de aprender a conocer la geografía de ese lugar. ¿Eh? Por ejemplo, la geografía del centro de Córdoba se compone de edificios públicos, edificios privados, y se compone de calles y avenidas. Y esas calles y avenidas tienen un nombre, y los edificios públicos y privados también tienen un nombre, y que a veces esos monumentos, esos edificios, obran como orientadores cuando uno se va al centro. Entonces, Y eso plazas también y parques también. plazas, parques y paseos. Como También, punto de Que también referencia. nos orientan. claro, son los referenciales Claro, que habitualmente utilizamos nosotros de la catedral para acá, de la catedral para allá, de la Plaza San Martín para para acá, para allá. orientarnos. Claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces, eso también lo vamos a ver. Y vamos a ver algo de geografía mágica a través de un pequeño estudio sobre la cañada. Bien. Ajá, ajá. Así que vamos entonces dejando la actividad y nos vemos el martes que viene, después del feriado. Bueno, profe. Sí, Bueno, Bueno, chicos, profe. Bueno, nos estamos profe. viendo y este material los estoy subiendo, no sé si hoy, pero mañana sábado les voy a molestar con un enlace que les voy a subir sobre esta clase que acabamos de desarrollar. ¿Saben? Buenísimo. bueno, profe, gracias. Hasta el martes. Bueno, que anden muy bien, chicos, nos vemos. Hasta el martes, Buenas profe. noches. Hasta el martes.